Te voy a decir algo que tal vez nunca hayas escuchado con tanta claridad. La mayoría de los fracasos en tu vida no vienen de lo que haces, sino de lo que dices. No son tus acciones las que más te delatan, son tus palabras. Una frase maldicha, un comentario fuera de lugar. Una confesión innecesaria puede arruinarte más rápido que un error evidente. Lo que sale de tu boca es muchas veces la herramienta que otros usan contra ti. Y aquí viene la advertencia maquiavélica. Aprender a callar en el momento justo puede salvarte más que aprender a hablar en exceso. Vivimos en un mundo donde todos parecen desesperados por opinar, por demostrar que saben, por tener la última palabra. Pero dime algo. ¿Cuántas veces ganaste realmente algo hablando demasiado? Al contrario, lo que probablemente ganaste fueron enemigos, resentimientos ocultos, juicios silenciosos y oportunidades perdidas. Porque en la vida real no triunfa quien más habla, sino quien sabe exactamente cuándo no decir nada. El silencio es un arma. Un arma que pocos dominan porque la mayoría teme lo que el silencio provoca. Incomodidad, misterio, poder. Quien calla en el momento adecuado parece frío, calculador, incluso peligroso. Quien habla sin parar parece débil, ansioso, necesitado. Y aquí empieza la lección. Debes aprender a cerrar la boca en situaciones concretas, porque cada palabra innecesaria es una bala disparada contra ti mismo. Maquiavelo lo sabía. En los juegos de poder, la palabra es como un contrato. Puede vincularte a tu favor o encadenarte de por vida. Y lo más irónico es que casi siempre nos encadenamos solos, hablando de más. ¿Quieres pruebas? Piensa en esas veces que revelaste tus planes demasiado pronto y alguien los saboteó. Piensa en cuando contaste tus debilidades a alguien que luego las usó en tu contra. Piensa en cuando discutiste para demostrar que tenías razón. Y lo único que lograste fue generar resentimiento. El silencio no es vacío, es estrategia. Y hay situaciones específicas donde hablar es lo peor que puedes hacer. En esas situaciones, el silencio te da ventaja y abrir la boca te condena. La primera situación en la que debes callar es cuando estás enojado. ¿Cuántas veces dijiste cosas en un arranque de ira que luego quisiste borrar? La rabia te hace sincero, sí, pero sincero de la peor manera. Te convierte en alguien que entrega armas gratis a su enemigo. Cuando hablas con furia, revelas lo que más te duele, lo que más te importa, y eso es exactamente lo que los demás usarán contra ti. El silencio en la ira no es cobardía, es frialdad estratégica. La segunda situación en la que debes callar es cuando estás celebrando una victoria. Es tentador gritar al mundo lo que lograste, presumir, buscar reconocimiento, pero cada palabra celebratoria despierta en otros algo que no quieres: envidia. La envidia es más peligrosa que el odio porque opera en silencio, esperando la oportunidad perfecta para derribarte. Callar tus triunfos te protege, porque mientras menos sepan de ti, menos podrán sabotearte. El poder verdadero no se anuncia, se ejerce en silencio. La tercera situación es cuando todavía no tienes claro lo que piensas. Hablar sin claridad es exponer tu confusión al mundo, y en el juego del poder, la confusión es debilidad. Quien habla sin tener un rumbo definido revela sus dudas, y la duda es un olor que atrae depredadores. Aprende a esperar, a observar, a morderte la lengua hasta que tu mente esté afilada. Entonces, y solo entonces, tus palabras tendrán peso. La cuarta situación en la que debes callar es cuando alguien te provoca. Los débiles reaccionan con palabras. Los fuertes responden con silencio calculado. La provocación siempre busca arrastrarte a un terreno emocional, donde pierdes control. Quien calla ante una provocación obliga al otro a desgastarse solo, a quedar en evidencia, a mostrar desesperación. Nada desconcierta más a un provocador que tu silencio imperturbable.
La quinta situación es cuando alguien te cuenta un secreto. Aquí la mayoría falla porque siente la necesidad de impresionar revelando lo que sabe. Pero cada vez que repites lo que otro te confió, destruyes tu reputación. Nadie confía en una boca floja. En cambio, aquel que guarda silencio ante secretos ajenos se convierte en un muro inexpugnable, alguien respetado porque se sabe que jamás traiciona la información recibida. La sexta situación es cuando estás negociando. El error más común en una negociación es hablar demasiado, intentar llenar los silencios con justificaciones, explicaciones, promesas. Quien no soporta el silencio entrega más de lo que debía, se rebaja, cede antes de tiempo. Los negociadores maquiavélicos saben que el silencio incomoda al otro y lo empuja a revelar sus cartas, a ofrecer más, a ceder primero. Tu silencio es tu poder de presión. La séptima situación es cuando estás aprendiendo. Muchos sienten la necesidad de demostrar que ya saben, que son inteligentes, que no son ignorantes. Pero hablar demasiado cuando aprendes te priva de lo más valioso: escuchar. El que finge saber lo arruina todo. El que calla y observa absorbe el conocimiento. Maquiavelo sabía que la inteligencia real no se exhibe, se protege. Guardar silencio mientras aprendes te convierte en un alumno peligroso, porque nadie ve venir la fuerza de tu preparación. La octava situación es cuando sospechas de alguien. Si abres la boca demasiado pronto, le das al otro la oportunidad de cubrir sus huellas. Si guardas silencio, observas y esperas, tendrás más pruebas de lo que necesitas. El silencio aquí no es pasividad, es vigilancia. La sospecha expresada se disuelve. La sospecha callada se convierte en certeza. La novena situación es cuando te piden opinión en un conflicto ajeno. Meterte en pleitos que no son tuyos es cavar tu propia tumba. Cada palabra que digas será usada contra ti por alguno de los lados. El silencio en conflictos ajenos es autoprotección. Quien se mantiene al margen con la boca cerrada evita enemistades innecesarias y conserva su neutralidad estratégica. La décima situación es cuando estás planeando algo importante. Hablar de tus planes antes de tiempo es invitación al sabotaje. Tus sueños, tus estrategias, tus ambiciones deben madurar en secreto. Anunciar lo que harás solo despierta fuerzas en contra. El poder actúa en las sombras, y la discreción es la madre de la victoria. Hasta aquí ya lo ves. 10 situaciones concretas donde abrir la boca es una sentencia de fracaso. Y si piensas que exagero, observa tu propia vida. ¿Cuántas veces perdiste una oportunidad porque hablaste demasiado pronto? ¿Cuántas relaciones se arruinaron porque dijiste lo que no debías? ¿Cuántos planes fueron destruidos porque confiaste tu estrategia a la persona equivocada? El silencio es tu escudo. La palabra, tu riesgo. Y cuanto antes lo entiendas, antes dejarás de sabotearte con tu propia lengua. El silencio tiene otra ventaja aún más maquiavélica. Crea misterio. Nadie teme a quien lo revela todo. Todos temen a quien saben poco. Un hombre que habla sin parar se vuelve predecible, transparente, fácil de manipular. Un hombre que calla en el momento justo se convierte en incógnita, y la incógnita siempre infunde respeto. El misterio es poder porque lo que no se puede prever no se puede controlar. Míralo en la historia. Julio César nunca revelaba sus planes militares hasta el último segundo, incluso a sus propios hombres. Napoleón dominaba el silencio estratégico para confundir a sus enemigos. En la política moderna, los líderes más temidos son los que dejan preguntas sin respuesta, porque obligan a todos a especular. El silencio es un vacío que los demás llenan con sus miedos, y ese vacío se convierte en control. Por eso, cada vez que sientas la urgencia de hablar, recuerda esta advertencia. Tu lengua es tu peor traidora. Callar no es debilidad, callar es estrategia. Y en este mundo, quienes no controlan lo que dicen, terminan siendo controlados por lo que otros repiten de ellos.
El silencio también protege tu energía. Hablar demasiado no solo expone tus pensamientos, también te desgasta. Cada palabra que pronuncias exige algo de ti: atención, credibilidad, coherencia. Y cuando regalas palabras sin medida, acabas drenado, debilitado. En cambio, cuando eliges callar, concentras tu energía, te mantienes fuerte. Los poderosos no gastan su voz en todo momento. La guardan para cuando realmente vale la pena. Maquiavelo habría sonreído ante esta paradoja. El pueblo cree que el poder se mide en discursos, pero en realidad, el poder se mide en silencios. Los discursos mueven multitudes solo cuando se pronuncian en el momento exacto, con palabras calculadas, después de un largo silencio que crea expectativa. No es la cantidad de palabras lo que convence, es la rareza de ellas. Por eso, un hombre que habla poco y con precisión se vuelve mucho más influyente que aquel que no deja de llenar el aire con frases vacías. El silencio también es una prueba de autocontrol. La mayoría habla porque no soporta el peso de sus emociones. Hablan por miedo, por ansiedad, por inseguridad. Creen que llenando el vacío calman su angustia, pero lo único que hacen es regalar a los demás el mapa de su mente. El que se controla, el que calla aun cuando arde por dentro, ese se vuelve inmune. Porque nada desconcierta más que alguien que debería reaccionar y no lo hace. Ese tipo de silencio es un muro que nadie sabe cómo atravesar. Imagina una discusión. Dos personas gritan, se insultan, se desgastan. Y de pronto, uno de ellos calla, mira con calma y no responde. El otro, incapaz de sostener el enfrentamiento, se desarma solo. El silencio aquí no es vacío, es victoria. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. El que siempre responde se hace predecible. El que sabe callar enciende la duda. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará planeando? Ese misterio es poder. Hay algo más. Callar en el momento adecuado te libra de arrepentimientos. Las palabras no se pueden retirar. Una vez que las pronuncias, ya no te pertenecen. Pasan a ser munición en manos ajenas. ¿Cuántas personas han arruinado su reputación por un comentario grabado, por un tuit impulsivo, por una confesión innecesaria? La era digital lo ha vuelto aún más brutal. Lo que dices hoy puede perseguirte para siempre. El silencio, en cambio, nunca se convierte en escándalo. Nadie puede usar en tu contra lo que nunca dijiste. Observa la política, los negocios, incluso el entretenimiento. Los que saben callar, sobreviven. Los que hablan de más, se hunden. Líderes que cayeron por una frase imprudente, celebridades canceladas por palabras impulsivas, empresarios arruinados por revelar demasiado en el momento equivocado. En todos los casos, la lección es la misma. Abrir la boca demasiado pronto cuesta más que cualquier error de acción. El silencio también es un arma psicológica. Cuando alguien espera una respuesta y tú no la das, su mente se enciende. Empiezan a imaginar, a proyectar, a llenarse de dudas. Y esas dudas son más corrosivas que cualquier palabra. El silencio obliga al otro a enfrentarse a sus propios demonios. A veces, la mejor manera de dominar a alguien no es diciéndole nada, sino dejándolo hablar hasta que él mismo se contradiga, se agote, se desenmascare. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. Decía que los hombres son simples y obedecen a las apariencias. Y el silencio es una apariencia poderosa. La apariencia de control, de fuerza, de saber más de lo que en realidad sabes. Al callar, puedes parecer sabio incluso cuando todavía no tienes todas las respuestas. Al hablar demasiado, te descubres como inseguro incluso cuando en realidad tienes razón. Por eso, el silencio no es solo defensa, también es ataque. Callar puede ser la manera más eficaz de manipular, de dirigir sin que el otro lo note. Piensa en las relaciones. ¿Quién tiene más poder? ¿El que persigue y explica sin parar, o el que sabe desaparecer en silencio, obligando al otro a buscarlo? El silencio crea atracción porque se confunde con independencia. El que calla
parece autosuficiente, y la autosuficiencia es magnética. También ocurre en los negocios. El empresario que revela todos sus planes pierde ventaja. El que guarda silencio sobre su próxima jugada provoca especulación, rumores, interés. Sus competidores se desgastan tratando de adivinar, mientras él avanza sin ser visto. Lo mismo con los inversores. El silencio puede inflar la expectativa de un proyecto mucho más que cualquier discurso de ventas. El silencio, además, te da tiempo. Tiempo para pensar, para observar, para analizar. El que siempre habla no escucha, y el que no escucha nunca aprende. El silencio es la condición del aprendizaje real. Cada vez que eliges callar, estás entrenando tu mente para captar lo que otros no ven. Y esa información es poder. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces te arrepentiste de hablar demasiado? ¿Cuántas veces hubieras querido haber callado? La verdad es que casi nunca nos arrepentimos de guardar silencio, pero casi siempre nos arrepentimos de hablar de más. Esa es la señal más clara de que el silencio protege, mientras que la palabra mal usada destruye. La próxima vez que estés frente a una situación crítica, recuerda estas 10 advertencias. Calla cuando estés enojado, porque tus palabras furiosas se convertirán en dagas contra ti. Calla cuando ganes, porque tu éxito hablado despierta enemigos silenciosos. Calla cuando no tengas claridad, porque tu duda dicha en voz alta se convierte en debilidad. Calla cuando te provoquen, porque responder es caer en la trampa. Calla cuando te confíen secretos, porque la lealtad rota nunca se olvida. Calla en las negociaciones, porque el que no soporta el silencio siempre pierde. Calla cuando estés aprendiendo, porque quien escucha más, sabe más. Calla cuando sospeches, porque hablar destruye la investigación. Calla en conflictos ajenos, porque tu boca puede ganarte enemigos que no necesitas. Calla tus planes, porque lo anunciado se debilita, lo oculto se fortalece. Este decálogo no es teoría abstracta, es supervivencia. Cada una de estas situaciones es una trampa que ya pisaste alguna vez, y cada vez que lo hiciste, lo pagaste caro. La pregunta es, ¿vas a seguir cayendo en lo mismo o aprenderás de una vez a usar el silencio como arma? Porque aquí está la advertencia final. El silencio no es neutral. Si no lo usas tú, alguien más lo usará contra ti. El silencio puede salvarte o puede condenarte, dependiendo de quién lo domine, y la mayoría de la gente nunca lo domina, porque teme al vacío, a la incomodidad, a la incertidumbre. Pero tú ya no tienes excusa. Hoy sabes que callar en el momento justo puede cambiar tu vida entera. Piensa en el futuro. Imagina cuántos conflictos evitarás, cuántas oportunidades conservarás, cuántas máscaras caerán frente a ti si eliges callar cuando todos esperan que hables. Imagina el respeto que despertarás cuando tus palabras sean raras y tus silencios abrumadores. Imagina la fuerza de no tener que explicarte, de no tener que justificarte, de no tener que complacer a nadie con tu voz. Esa es la verdadera libertad, no estar obligado a hablar. Y esa es también la verdadera forma de poder, hacer que los demás hablen mientras tú observas en silencio. Así que ahora ya lo sabes. El silencio no es vacío, es estrategia. El silencio no es debilidad, es fortaleza. El silencio no es pasividad, es control. Y si eliges dominarlo, dejarás de ser una víctima de tus propias palabras y empezarás a convertirte en un estratega de tus silencios. Recuerda siempre esta frase. Las palabras se olvidan, pero el silencio se queda grabado. Y en ese recuerdo silencioso es donde habita tu verdadero poder.